Radio Educación Responsiva. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Dulce Villar, les agradezco mucho que estén con nosotros esta tarde de martes aquí en Educación Responsiva. Pues yo me estaba quejando en el programa anterior que no estaba soleada la tarde, ya me callaron la boca, ya veo rayos de sol, entonces bueno, esperemos que se quede así de bonito, que no nos vaya a llover. Y estamos listos para empezar un programa de educación en la mira. Los hemos tenido un poquito abandonados, pero pues es que ya saben que estos días, estas semanas, pues la comunidad educativa ha necesitado de mucho apoyo y pues el presidente de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo ha estado ahí duro y dale apoyando a las escuelas y no habíamos podido contar con su presencia y bueno, pues yo no soy tan erudita en esta materia, por lo tanto habíamos pues utilizado la opción de poner algunos programas en repetición, pero ya se acabó, ya tenemos aquí al ingeniero Alfredo Villar, quien tiene más de 40 años de experiencia apoyando a la comunidad educativa. Ingeniero, muchísimas gracias porque está aquí con nosotros en un programa más de Educación en la Mira. Al contrario, les agradezco muchísimo la oportunidad que nuevamente me dan para podernos comunicar y poder intercambiar ideas y sobre todo reflexionar sobre lo que está viviendo nuestra sociedad. Y sobre todo también ver la situación de cómo integrar toda esta situación al sistema educativo, con el objeto de que estemos preparados, estemos capacitados para enfrentar todo tipo de retos que nuestra sociedad está teniendo, precisamente por su crecimiento, por las nuevas expectativas de vida, porque se crean nuevas necesidades de alimentación, de vivienda, de energía, de transporte, de todo tipo. Entonces, se requieren nuevas soluciones y es justamente lo que tenemos que hacer. Y ese es el motivo precisamente de estar en esta tarde nuevamente dialogando. Hemos estado hablando sobre lo que son los derechos humanos, pero en relación a la educación, no a otras materias. Entonces, hemos estado viendo lo del artículo 3º constitucional, que ustedes recordarán ver que tenemos que conocer nuestros problemas, así lo dice el artículo 3º constitucional, así como también nuestros recursos que debemos aprovechar precisamente para que podamos evitar en primer lugar problemas, en segundo lugar solucionar los problemas e ir haciendo un cambio de manera evolutiva, permanente, accesible, para que podamos enfrentar todos esos cambios que nuestra sociedad está viviendo y precisamente porque muchos de los cambios que se están realizando es precisamente por las acciones o no acciones de nuestra sociedad. Entonces, allí, si hacemos un balance, nos estamos dando cuenta que está prevaleciendo la ignorancia en la sociedad mundial, no solamente en nuestro país. Por eso estos cambios climáticos que está habiendo, precisamente porque hay un calentamiento de la Tierra, por muchas razones, como lo veíamos en programas pasados. Esa situación es precisamente por la deforestación que estamos haciendo. Estamos perdiendo ya alrededor de 3,000 millones de hectáreas anuales, lo que ya llevamos más de 13,000 millones de hectáreas perdidas de deforestación, independientemente de que esto hace una sequía de la tierra y pues lógicamente va calentando. Estamos muy cómodos porque ya lo hemos visto, tenemos buenos carros, tenemos buenos transportes, tenemos energía eléctrica, nos alumbramos bien, tenemos aparatos electrónicos, todo absolutamente muy cómodos, sin darnos cuenta que precisamente para tener una energía eléctrica que se está necesitando, pues necesitamos quemar muchos hidrocarburos que están contaminando al ambiente. Y esto pues está haciendo precisamente que haya un calentamiento de la tierra. El mal uso del agua, la deshidratación de las tierras, ya no hay la humedad que se requiere, etcétera. Entonces esto ha hecho que haya un cambio brutal, independientemente de que también en otros países están haciendo cosas totalmente anormales, inhumanas, como son las cuestiones nucleares, las pruebas nucleares que se están haciendo con las bombas desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Y que no estamos haciendo nada, hay una gran ignorancia.
Y una de las situaciones precisamente que estábamos viendo era que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano. ¿Dónde está el medio ambiente sano si cada vez lo estamos contaminando más? Cada vez hay más vehículos circulando, cada vez hay más quema de hidrocarburos, precisamente por la gasolina, por la generación de energía eléctrica, por muchas otras razones. Nuestra misma respiración, la respiración de los animales que estamos creando precisamente para la alimentación y lógicamente todo lo que es la materia fecal, ¿no? Entonces todo esto es lo que está afectando el medio ambiente y esto lógicamente redunda en la cuestión de la situación del planeta, los calentamientos y todo. Entonces por eso no nos extrañe los sismos, los terremotos que estamos teniendo a nivel mundial, no solamente en México. Pero hablando de México, precisamente es una de las cosas que tenemos que ver y que está en nuestra Constitución. Un medio ambiente sano, porque si no tenemos este ambiente sano, pues estamos viendo lo que nos acaba de suceder con los terremotos. Y precisamente el día de hoy, al mediodía, el presidente de la República acaba de mencionar que de los 120 millones de mexicanos que estamos aquí, 12 millones de mexicanos fueron los afectados por estos terremotos y son 2 millones de damnificados y más de 40 muertos que tenemos. Y sobre todo que vemos que ya suman más de 7,000 réplicas lo que está viendo, lo que nunca se había visto. Y sobre todo que en los estados como Oaxaca y Chiapas no se ha podido volver a una normalidad porque es donde más está temblando allí. Y entonces aquí vemos qué es lo que ha sucedido, cuántas casas se destruyeron, cuando se supone que el artículo 4 constitucional nos menciona que toda familia, toda familia dice que tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Entonces, quiere decir que no estamos teniendo viviendas dignas y decorosas. Tan es así que con qué facilidad se cayeron tantas casas, miles de casas, ¿verdad?, en todos los lugares. ¿Por qué? Porque no había las medidas necesarias para la construcción de esas casas. Sobre todo en el interior de la República, como estamos viendo Oaxaca, Chiapas, la Ciudad de México ahora, en lo cual pues no había instrucciones de ingeniería, de arquitectura para poder construir. La mayoría de la gente, sobre todo en los medios rurales, como sucedió en Juchitán ahora, la gente construye nada más por construir, sin tomar todas las medidas para evitar precisamente que durante un sismo se caigan estas casas. Esto quiere decir que el gobierno no ha intervenido en esto y ha permitido aparte de la deforestación, una sobrepoblación y una construcción sin las garantías precisamente de una vivienda digna y decorosa. Sobre todo ahora estamos viendo que los edificios que en estos momentos se cayeron en varias partes y se supone que estaban bien construidos, que estaban con toda la tecnología vida y por haber, pero sin embargo los materiales no eran los adecuados, no se hizo lo necesario para poder enfrentar a un sismo, sobre todo que estamos en la Ciudad de México con cambios brutales por la sequía, por los asentamientos que está habiendo, el hundimiento de la ciudad, el que ya no se está rehidratando la tierra, no hay la humedad necesaria, inclusive estamos extrayendo agua de la tierra, ¿no? Entonces esto pues hace precisamente que ya las condiciones estén cambiando y entonces ¿qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? Lo que se tiene que hacer es precisamente que todos veamos que se revisen todas las casas sin excepción de toda la República Mexicana, porque estamos hablando de México. Entonces tienen que revisarse todas las casas y ver que se garantice precisamente que puedan resistir estos cambios. Si estamos hablando de que son más de 7,000 réplicas que ha habido de estos temblores del 7 y el 19 de septiembre,
pues lógicamente cada uno de los temblores está alborotando la tierra, revolviendo la tierra y ya no está adquiriendo su posición normal. Ya al estar moviéndose queda de otra manera la tierra, ¿no? Entonces, con las afectaciones de nuevos sismos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Independientemente de los cambios que estamos haciendo por los asentamientos de la tierra, por la deshidratación de la tierra y por el calentamiento de la tierra también. Entonces tenemos que empezar a hacer algo, de empezar por tener un medio ambiente sano, de estar revisando nuestras casas y que las nuevas construcciones, lo nuevo que se haga, sea de acuerdo a las necesidades de cada uno de los lugares. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que acaba de hacer Mancera aquí en la Ciudad de México, donde habló de casas que son antisísmicas, ¿no? Que son de madera. ¿Cómo es posible que tenga casas de madera con la deforestación nuevamente? Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a seguir entonces que todo el mundo diga, ok, yo voy a tener mi casa, pues vamos a seguir tirando árboles para poder tener mi casa. Y entonces, allí a dónde nos estamos exponiendo, pues veamos lo que está sucediendo en California ahorita, ¿no? ¿Qué pasa si las casas, la mayoría empieza a ser de madera, como lo está proponiendo Mancera, ¿no? ¿Qué pasa en un incendio? Se destroza todo. Entonces, es lo más ilógico que puede existir. No pueden haber medidas rápidas, no puede haber medidas de improvisación nada más para salir del problema. Y sobre todo, no se puede lucrar con esta situación para las cuestiones de tipo político y ahora para las campañas que se vienen para el año que entra, ¿no? Entonces, ahí debemos ver que los mismos funcionarios están cometiendo graves errores. No puede haber casas de madera, al contrario, ya debe evitarse la deforestación, debe dedicarse ya la gente a la reforestación masiva y de alguna manera evitar todas estas medidas improvisadas nada más. No están dando ninguna solución porque estas casas de madera no son dignas, no son decorosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se requiere que haya viviendas que sean decorosas, pero ¿en qué consiste la decoración? Que tengan el tamaño suficiente, no los pajares estos que están haciendo con casas chiquitas, muy chiquitas, hacinamientos de la gente. La gente necesita intimidad, necesita privacidad, necesita estar tranquilos en su casa. Entonces, cuando una familia es de 5 o 6 personas y tiene 2 recámaras pequeñitas y una sala pequeñita, ¿qué es lo que hace? No se engentan, no quieren estar allí, hay un hacinamiento y entonces la gente empieza a salir de sus casas, no quiere estar en sus casas y está conviviendo en la calle también, no tiene dónde descansar, no hay nada decoroso. Y estas casas que está proponiendo Mancera no tienen, aparentemente son seguras, digo aparentemente, porque son fáciles de incendiarse por ser de madera, ¿no? Entonces, allí es donde se tiene que ver qué es lo que se necesita para que se tenga una casa digna, decorosa y sobre todo que se vea que de acuerdo al artículo 4 constitucional se revisen todas las casas para que se repuntalen, se reestructuren y se evite un nuevo problema, porque en cualquier momento puede venir otro sismo o una réplica fuerte y entonces allí sí podemos tener grandes problemas porque las casas están resentidas la mayoría. Sí, ya vimos precisamente que son 12 millones de mexicanos los que están afectados en estos momentos, ¿no? Y es muy duro. Y los damnificados son 2 millones de personas que no tienen casa, que perdieron sus casas, que ¿dónde van a vivir? ¿Con casas de madera? ¿Con casas improvisadas? Eso no puede ser, tiene que ser de otra manera esas casas. Tenemos derecho a la vivienda y toda familia. Ahora, una de las situaciones está en que la familia está formada por los hijos también, el padre, la madre, los hijos sobre todo, ¿no? Y se debe dar un interés superior a los derechos de los niños. Entonces, ¿cómo es posible que a los niños los quieran tener en casas pequeñitas, ¿verdad? Donde no pueden jugar, donde no pueden distraerse, donde no pueden estar
conviviendo, sino están todos apretujados, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace? Que estén viendo la televisión, que estén viendo su computadora nada más, y si es que tienen la computadora, ¿no? Entonces ahí estamos cayendo en verdaderos problemas. ¿Dónde están entonces los derechos superiores de la niñez, que tienen derecho a esa vivienda sana, que tienen derecho a la educación, que tienen derecho a la salud, que tienen derecho a la alimentación? Y que se tiene que dar? Entonces aquí es una de las situaciones que no solamente es que yo invite ahorita a todos los oyentes a que participemos con propuestas, con hechos, etcétera, para ver cómo solucionamos esto, sino también que tomemos en cuenta que el artículo 4 constitucional nos dice que todos los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar, ojo, y exigir el cumplimiento de estos derechos y de estos principios, sobre todo los de los niños, ¿no?, que también están afectados en las escuelas. Y entonces nos dice también que el Estado otorgará las facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Y entonces ahí tenemos que exigir esta situación. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues exigir ese cumplimiento, no hay otro, porque se tiene que exigir al gobierno que cumpla con sus obligaciones, que haya presupuestos en lugar de estar dándole a los partidos políticos miles de millones de pesos, sean precisamente para que haya un restablecimiento del medio ambiente, para evitar los calentamientos, evitar los sismos, evitar los ciclones, evitar toda esta situación que nos está afectando, no solamente los ciclones, sino las inundaciones. Veamos lo que ha sucedido en Costa Rica, lo que sucedió en Puerto Rico, etcétera, en Cuba, en los Estados Unidos, ¿no? Pero vamos a un break y para poder continuar. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Pues así es, aquí les hemos estado hablando de los derechos humanos y uno es precisamente que el gobierno tiene que garantizar la vivienda digna, como bien nos dice aquí el ingeniero, y por eso mismo una casa de madera, ya dejándonos de la parte de la deforestación y todo, no es una vivienda digna y no está cumpliendo con los estándares que debemos de ofrecerle como gobierno y como sociedad a estas familias que, bueno, tristemente perdieron todo su patrimonio. Entonces, vamos a regresar de una pausa para hablar de por qué el gobierno no está cumpliendo con lo que tiene que hacer, si realmente es solamente una falta de conocimiento de los derechos o realmente lo está haciendo con alguna razón por ahí escondida y malévola, como normalmente nos hace este gobierno. Nos vamos a ir a una pausa. Les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Educación Responsiva, en Twitter @e_responsiva, mi Twitter es @dulcevillarele y el canal de YouTube también como Educación Responsiva. Suscríbanse y denle like a nuestros programas. No se vayan, regresamos en un momentito más. Ya estamos de regreso aquí en Educación en la Mira y estamos hablando de, estos derechos humanos a los que todos tenemos acceso y que el gobierno pues debe de garantizarnos y que realmente está tomando medidas pues por demás absurdas, está yendo por la salida fácil. Ni tan fácil, porque hacer casas de madera cuando ya no tenemos madera, pues no lo veo tan sencillo, y menos considerando la cantidad de personas que se quedaron sin un patrimonio. Entonces, pues yo no sé cuántos árboles tendremos que cortar para poder hacer tantas casas, y además, pues habrá que seguir cortando árboles para poner esas casas en algún lugar, porque lo que se cayeron fueron edificios en muchos casos, y cómo le vamos a hacer para construir casitas donde antes había un edificio. Pero bueno, eso es en Ciudad de México. Las casas que cayeron en los otros estados como en Morelos, Oaxaca y Chiapas, pues sí están los espacios. Ahora hay que construir de una buena calidad para que esto no vuelva a suceder, y también pues sí tenemos que involucrarnos más en el cuidado del medio ambiente para evitar este tipo de
de fenómenos. Digo, sabemos que va a seguir habiendo huracanes porque los ha habido siempre, pero a cada vez son más fuertes precisamente por el daño que estamos haciéndole al medio, y también pues los temblores sabemos que pues sí, la tierra se mueve y se tiene que acomodar. Sin embargo, si nosotros estamos pues sacándole el agua, haciendo hoyos, etcétera, y además construyendo en terrenos que no deberíamos de estarlo haciendo, pues por supuesto las consecuencias cuando venga un sismo van a ser pues todavía más devastadoras de lo que hemos estado viviendo. Pero le decía, ingeniero, me parece a mí que hay una no creo que sea tanto ignorancia por parte de los políticos, por parte del gobierno, porque de verdad no puedo creer que sí sean tan ignorantes, sino que es una falta de ganas de hacer las cosas bien. No solamente eso, sino es una gran ignorancia que sí existe en todos los gobernantes, en una burocracia que es la que está frenando precisamente un desarrollo armónico e integral de nuestra sociedad, la burocracia. No solamente es por su ignorancia, sino es por la corrupción y la ineptitud que existe dentro de la burocracia. Simple y sencillamente veamos los mismos edificios gubernamentales, como ya fueron desalojados. Ahí está la Procuraduría General de la República, que fue desalojado allí en Paseo de la Reforma. Ya no se puede estar allí en ese edificio. La Secretaría de Comunicaciones tenemos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que también es del gobierno federal y que pues se supone que debió haber tomado todas las precauciones, y sobre todo que también es una situación cultural y artística como está la Secretaría de Comunicaciones. Y ahí está la corrupción. Ahí tenemos los juzgados de familiares que están en Fray Servando Teresa de Mier, por ejemplo, que están desocupados. Había sido afectado ese edificio con los terremotos anteriores y ahora ya fue afectado nuevamente. ¿Por qué esta situación? Simplemente porque es un gran dineral que está pagando el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Está pagando allí, son millones de pesos que está pagando de renta allí. ¿Y quiénes son los propietarios? Los mismos magistrados, son los mismos magistrados. Entonces allí está haciendo que se paguen para que ellos tengan millones de pesos de renta. Eso se llama corrupción, eso se llama impunidad, y se deben dar cuenta que si son los que están impartiendo justicia, pues ¿cómo es posible que estén haciendo esa situación? Y entonces, ¿a qué está expuesta la gente? Simplemente, ¿a qué están expuestos todos los empleados de allí, de estas dependencias? ¿A qué están expuestos todos los ciudadanos que van a pedir justicia allí? Entonces, ahora, por ejemplo, cuando tenga que haber demandas contra el gobierno, que es la ineptitud precisamente, y que repare las situaciones, por ejemplo, que ayude a la construcción, a la reconstrucción de las casas que se cayeron, pues ¿cómo van a hacer justicia si ellos mismos están en esas condiciones de corrupción y de ineptitud, ¿no? Y allí vemos todos los daños que se han hecho precisamente porque han eliminado los ríos. ¿Quién dio la orden de eliminar los ríos y convertirlos en canales de desagüe? Pues las autoridades. Ahí está la ineptitud, la corrupción, las grandes obras que se supone que están haciendo, ¿no? ¿Y dónde está entonces? ¿Dónde estamos recolectando el agua? Por ejemplo, toda el agua de lluvia. ¿Cómo se está permitiendo? ¿Quién está permitiendo el uso de suelo para hacer construcciones que no reúnen las características? Que hay zonas donde no se pueden construir edificios altos. Sin embargo, se están dando esas licencias, se están dando esos usos de suelo. ¿Y todo por qué? Pues ahí tenemos los grandes problemas. Tan es así que tenemos en estos momentos más de 16,136 escuelas oficiales que están lastimadas, que no están en uso en toda la República Mexicana, y poniendo en riesgo precisamente la seguridad de todos los estudiantes, de todos los profesores, padres de familia, toda la comunidad educativa. ¿Dónde está? Entonces, no solamente se está pensando en que es la ineptitud, la ignorancia de la sociedad al haber hecho sus construcciones, sino que está inmiscuido el mismo gobierno en sus propias instalaciones, en las instalaciones escolares, etcétera, y por eso tenemos que ver que ya exijamos, como lo marca el artículo 4 constitucional, que
todos debemos exigir el cumplimiento de estos derechos, como es la vivienda digna y decorosa, como es el medio ambiente sano, como es la salud que se está afectando por un medio ambiente contaminado, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver precisamente que tenemos que empezar por capacitar, educar y eliminar la corrupción y la impunidad de los burócratas, porque ellos son los que tienen que cumplir en primer lugar y hacer cumplir toda nuestra legislación, como es la Constitución en primer lugar, los tratados internacionales y las leyes que derivan de allí, y evitar precisamente todos estos problemas. Si nos vamos, por ejemplo, a Juchitán, nos vamos a Chiapas, donde hubo una caída de casas tremendas, nos damos cuenta que con qué facilidad se dieron y a lo mejor ni se dieron, ni hubo los documentos que certificaran precisamente la construcción de las casas, ¿no? Sino simplemente la gente construía por construir, y allí están las consecuencias ya. Las autoridades en ningún momento se dieron cuenta, y en estos momentos, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo vamos a restaurar? ¿Cómo vamos a apoyar a toda la gente? Porque no solamente fueron las casas, sino también fueron negocios, ¿no? Sí, mucha gente se quedó sin su patrimonio. De los negocios, que fueron más de 13,000 negocios. ¿Cómo van a trabajar? ¿De qué van a vivir estas personas? Y no solamente eso, ¿no? ¿Cómo se van a restaurar cerca de 11,822 inmuebles culturales? Ya vimos que hasta la catedral de la Ciudad de México está afectada tremendamente. Aquí en Tlalpan, pues vemos cómo está afectada la iglesia de San Agustín. En Cholula, Puebla, cómo se afectó precisamente la iglesia allá del Rosario, etcétera. Hay una serie de situaciones, iglesias que definitivamente de siglos anteriores se cayeron ya, están lastimados. ¿Qué va a suceder en esta situación? Me parece a mí un poco, ingeniero, que el gobierno está esperando que sea la sociedad la que arregle todos sus problemas. Y no estamos en contra de eso. Aquí claramente se ha dicho varias veces y lo reforzamos, que para lograr los cambios, pues la sociedad es la que tiene que trabajar. Pero el gobierno siento que se está lavando las manos. El gobierno mismo estuvo solicitándole a la ciudadanía que hiciera donaciones para apoyar a las personas. ¿Dónde están los recursos entonces que ellos deberían de tener para apoyar a las personas? ¿Por qué la sociedad es la que se tuvo que organizar para ir y apoyar a aquellas personas que estaban enterradas, o a los que estaban afuera con cara de me quedé sin nada, ya no tengo ni para comer? El gobierno se está lavando las manos y está dejando todo en manos de la sociedad. Me parece que podemos tomar el control, pero necesitamos hacer algo para que el gobierno no nos ponga trabas y nos libere recursos, así como permisos, y que deje de estar poniendo cada vez más problemas en vez de soluciones. Efectivamente, ponen muchas trabas precisamente por la ignorancia, por el poder político que tienen para seguir jalándose todos los presupuestos. Acabas de mencionar dónde están todos los recursos que está dando la sociedad a través de los impuestos. Bueno, pues vemos las casas de los exgobernadores, vemos las casas de los expresidentes, vemos las casas de todos los políticos que se dan una gran vida, ¿no? Y precisamente una de las cosas que hacen es evitar que la sociedad participe. ¿Por qué? Porque ayer, por ejemplo, escuchaba cómo hay un gran dineral que se tiene con los puestos estos de callejeros, ambulantes, sí, que hay una situación donde no les interesa la seguridad en todos los aspectos de la ciudad. Por ejemplo, estamos hablando de la Ciudad de México. Lo que les interesa es precisamente que haya este tipo de gente porque está pagando el uso de suelo, está pagando una cuota, y pues lógicamente eso va a los bolsillos de los políticos. La gente no debería de estar en estas condiciones si tuviera cultura, si tuviera educación, si tuviera capacitación para enfrentar los nuevos retos, ¿no? Sin embargo, no los tiene. Por eso es que estamos siempre atenidos a lo que el gobierno diga y estamos mediatizados, ¿no? Porque estamos esperando que las soluciones las dé el gobierno. Y el gobierno, bueno, dice, las voy a dar en estas condiciones. Pues ya vimos lo que se planteó también por parte del presidente de la República para solucionar estos problemas. De las tandas, ¿no? ¿Cómo es esa situación? Las tandas y los préstamos. ¿De dónde se va a pagar si no tienen trabajo las personas? ¿Cómo van a pagar esto? ¿Cómo van a hacer las tandas? ¿Cómo se va a hacer esta situación?
Pero eso sí, los partidos políticos tienen dinero, muy buen dinero, para poder hacer su publicidad. La publicidad que hacen los gobiernos, por ejemplo, el gobierno federal, 36,000 millones de pesos, nada más en publicidad para darse a conocer, para decir que está muy bien, etcétera, ¿no? 36,000 millones de pesos que se están necesitando ahorita para la reconstrucción de la sociedad, sobre todo en la cuestión de habitaciones, la cuestión del agua, la cuestión del medio ambiente, etcétera. Se requiere, se te requiere hacer inversiones, no se requiere gastar, sino invertir para que se tenga beneficios por parte de la sociedad. Entonces, ahí es donde tenemos que estar viendo. ¿Y qué es lo importante? Vuelvo a insistir lo que dice el artículo 4 constitucional, que todos los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Y además, el Estado otorgará todas las facilidades. Como decías, en lugar de dar facilidades, se está poniendo trabas. Creo que nos vamos a ir a otro break y ahorita regresamos. Sí, estábamos por irnos a otra pausa. Nada más comento unos comentarios perdón la redundancia, voy a dar unos comentarios que tenemos en redes sociales, donde Olimpia de Gouges nos dice: hay materiales más sustentables como el bambú en lugar de madera, que es lo que están utilizando. También, nos comenta que hay buenas universidades en México para poder diseñar combinación de materiales sustentables y aptos para zonas sísmicas. Y sí, no hay voluntad para que la gente tenga bienestar porque el gobierno está viendo cómo sacar para sus pillerías. Así puso, pillerías, no estoy maquillando las palabras. Pero esto es una terrible realidad y yo quiero regresar, ingeniero, después de la pausa a decir qué es lo que podemos hacer como sociedad para exigir al gobierno el uso de los recursos que se están dando a partidos políticos y a este tema de estar haciendo publicidad de me fue muy bonito y miren todo lo que he hecho. Y además, pues que no nos estén poniendo las trabas que nos están poniendo, ¿no? Vamos a ir a la pausa. Les recuerdo redes sociales. En Facebook estamos como Educación Responsiva, en Twitter @e_responsiva, mi Twitter es @dulcevillarele y nuestro canal de YouTube también como Educación Responsiva. No se vayan, regresamos en un momento más. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso en Educación en la Mira y pues estamos muy enojados aquí por el tema de lo que está haciendo el gobierno, estas pillerías que dice Olimpia de Gouges, donde están expropiando los predios, estos edificios que se cayeron y les dan una bicoca a las personas que vivían ahí. De verdad, eso es no tener vergüenza, es no tener dignidades, no tener nada, cara. Ya no puede uno decir qué es lo que sí tienen porque no tienen nada. Pero lo que yo quería, ingeniero, es que nos diga qué tenemos que hacer, qué podemos hacer como sociedad para que este gobierno, y no solo de Ciudad de México, todos los gobernadores han demostrado ser una bola de inútiles, y también nuestro presidente que anda organizando tandas a lo tonto. Pero ¿qué podemos hacer como sociedad en base al Estado de Derecho, en base a las leyes, para que no estas personas que están en este momento de tanta desesperación no vayan a quedar ahí en el olvido y no vayan a ser abusadas por estas autoridades supuestas que tenemos? ¿Cómo la sociedad los podemos ayudar? ¿Y cómo podemos hacer también que el gobierno deje de ponernos tantas trabas en vez de estarnos ayudando a salir adelante? Eso es precisamente una de las situaciones que tenemos que ver. Que la sociedad participe en todos los aspectos exigiendo a través de las manifestaciones sin lastimar los derechos de la sociedad, en el cual tengamos que no permitir el paso de los automóviles forzando la contaminación, sino hacer manifestaciones directas con firmas de todo el mundo a través de las redes digitales también, exigiendo el cumplimiento de todos nuestros derechos por parte de los gobiernos diferentes, de los 3 niveles, municipal, estatal y federal. Y ver precisamente con los congresos, el Congreso de la Unión, con los congresos locales, que son, según aparentemente, son nuestros representantes, que son los diputados y los senadores, que representan a la sociedad. Exigirle que vean esta situación y que se hagan normas donde se esté viendo que se inviertan bien los presupuestos y que no se esté haciendo lo que actualmente
se ve. Por ejemplo, ahí tenemos la línea 12 del metro, que costó el triple, ¿no? Creo que costó más del triple esto y que no quedó de todos modos bien. ¿Y todo por qué? Porque fue un robo descarado de dinero allí, lo que está sucediendo en las carreteras, en los segundos pisos, etcétera. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que no sepamos cuánto se gastó en los dobles pisos cuando fue jefe del departamento ¿cómo se llama? El Peje Lagarto, ¿no? Que dijo que no se podía decidir, no se podía hacer público el gasto que se hizo hasta el 2021. Eso no es posible que haya hecho esta situación. Debemos exigir que se nos rindan cuentas y que se hagan los presupuestos para la realización de toda la infraestructura que nuestro país necesita. Pero ¿cómo podemos hacer que nos rindan cuentas? Necesitamos a través de los diputados, que ya participamos nosotros también. Que así como están ahí los diputados, estemos participando como sociedad, representantes de la sociedad, que ya no van a ser los diputados, bueno, ahí estarán los diputados, pero que la gente pueda entrar y en un momento dado exigir inclusive la destitución de los diputados que son nuestros representantes, hacer cambios que se tengan que realizar y sobre todo presentar las denuncias ante las autoridades competentes para que se sancione, se castigue, pero con penas muy fuertes a todos aquellos corruptos, porque no hay otra cosa. Esta situación que se está viviendo está demostrado que es la corrupción y la impunidad que se está viviendo. Y la corrupción, lógicamente, son todos los funcionarios. Aunque se diga que la sociedad es corrupta, sí, pero porque así lo están permitiendo todos los funcionarios públicos y son los primeros en que dicen, ok, te voy a permitir que pongas tu puesto de tamales allí en la calle siempre y cuando me des una cuota. Sí te voy a permitir que construyas allí un edificio, te voy a dar el uso de suelo, un edificio de 15 pisos, cuando está permitido nada más de 2 pisos por la estructura del suelo, ¿no? La mecánica del suelo. Entonces, eso es corrupción y entonces allí sí la sociedad debe protestar. Por ejemplo, vemos cuántas plazas se han detenido aquí en Tlalpan, que hay una plaza detenida precisamente por la sociedad. Cuando en un momento dado alguien quiso poner también aquí en Tlalpan una gasolinera cerca de unas unidades habitacionales, pues lógicamente la sociedad intervino y no permitió, se opuso la sociedad y no se pudo terminar la construcción de la gasolinera y no se puede abrir. Lo mismo se han suspendido plazas precisamente porque no existen los requisitos necesarios para la construcción, como es el agua, como son las vías de comunicación, etcétera, ¿no? Porque se van a hacer congestionamientos. Hay una serie de situaciones. Entonces, ahí se debe exigir y que la sociedad en última instancia intervenga, evitando ese tipo de obras, supervisando, por ejemplo, la construcción de la línea 12, que sea exactamente lo correcto. Y, por ejemplo, ¿por qué no se han ido sobre las autoridades que fueron los responsables, no solamente las constructoras, sino los responsables de haber autorizado esa construcción? ¿Por qué andan disfrutando de su dinero en Francia, en Estados Unidos, en todos lados? Se cayó, ¿no? La red donde estaba la información de la SEDATU. Exactamente, hay una serie de situaciones. Entonces, vamos contra todos, no hay uno solo a quien culpar porque no hay pruebas. Todos, ya, ni modo, todos se van a la goma y entonces todos dejan aunque aparentemente no hay pruebas, aparentemente no hay pruebas, pero la mayor prueba es allí está la línea 12. Bueno, pero ¿por qué no nos ponemos en otro plan? Si no hay pruebas para demostrar que hiciste algo malo, tampoco hay pruebas para demostrar que no lo hiciste y los edificios se cayeron. Así que ahí sí van a aparecer las pruebas de que no hicieron nada malo. Ahí está precisamente de cuando se quieren hacer las cosas se pueden hacer. Exacto. Pero se necesita que la sociedad participe. Como se hizo, por ejemplo, el presupuesto de la línea 12. El dólar estaba en ese tiempo no recuerdo, en X cantidad de 14 pesos, 13, 14, algo ¿no? Así, y se hizo el presupuesto como si el dólar estuviera a 20 y tantos pesos, ¿no? ¿Qué? Entonces, así se fue como se hizo el presupuesto, dizque previendo precisamente la devaluación del peso, que iba a ¿no? ganar Trump, ¿o qué? Y entonces, ¿dónde se fue todo ese dinero?
Entonces, sí existe todo. Lo que pasa es que están escondiendo toda esta situación y simple y sencillamente, si no estamos aquí, que nuestros tribunales sigan de ineptos o de corruptos, vamos a los tribunales internacionales también. Ahí está la Corte Interamericana, que es la que ventila todas las controversias de los derechos humanos. Entonces, ahí es donde tenemos que ver. Y hacer efectivo también todo lo que es ya terminar con la ignorancia, con la corrupción a través de la educación. Por eso tenemos que ver que mientras nuestro pueblo sea ignorante, mientras nuestro pueblo no tenga educación, no tenga capacitación, no haya una cultura aquí, entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre estaremos mediatizados, que siempre estaremos a expensas de los demás y no somos capaces de crear nuevas habilidades nosotros mismos y tener la creatividad para enfrentar los nuevos retos. Allí está la gran tragedia que tenemos. Entonces, yo creo que todo esto es una de las situaciones que debemos ver, que estudiemos todos, que llevemos a nuestros hijos a las escuelas, que veamos toda esta situación y que estemos ya participando en la educación de nuestros hijos, de las nuevas generaciones, porque así es lo que está permitido por la Constitución y no podemos permitir que nos pongan trabas de que participemos, porque en última instancia también está la educación informal a través del Internet. Podemos estar estudiando y creo que es muchísimo mejor la educación vía Internet que la que estemos ahí. La única situación de que no se esté en la escuela, que los estudios no tienen ninguna validez oficial, ¿no? Porque es una educación informal. Pero la educación informal es el futuro de la educación precisamente, el futuro de la sociedad. ¿Por qué? Porque los conocimientos se están desarrollando, creando en todas partes del mundo, en todo momento, a una velocidad vertiginosa. Y entonces los planes y programas están obsoletos, están allí, los textos gratuitos están obsoletos, no hay una actualización. En cambio, sí estamos actualizándonos a través de las redes digitales, ¿no? Estamos viendo y ahí podemos sacar todo. Entonces, allí volvemos a insistir la participación de la sociedad y que esté buscando medios de solución que propongan. No solamente podemos decir nosotros, hagamos, ahorita hemos hecho propuestas, pero estas propuestas no quiere decir que sean definitivas, que sea la verdad absoluta, sino que todos los que están escuchando pueden tener mejores ideas todavía, hacer un intercambio de ideas y empezar a trabajar no solamente con ideas, sino con hechos. Los hechos es lo que tiene que ver, por ejemplo, ahorita ver allá en la construcción de las casas de Juchitán, por ejemplo, las casas que se derribaron aquí, todas las personas que están aquí, cómo se va a hacer, exigir y evitar precisamente esta situación que mencionabas de las casas, de los terrenos estos que están expropiándose, ¿no? Ahí no se puede hacer. ¿Quién está expropiando? ¿El gobierno? El gobierno solamente puede expropiar cuando es de utilidad pública para hacer una escuela, por ejemplo, para hacer algo que está necesitando la sociedad, ¿no? Pero si no, no puede expropiar de ninguna manera. Entonces, por eso tenemos que conocer nuestros derechos. Y lo más grave es que están pagando precisamente el impuesto predial, nada más, ¿no? Es decir, lo que es la cotización que se tiene del predio, ¿no? Catastral, el precio catastral, que viene siendo la cuarta parte casi de lo que cuesta realmente el terreno. Entonces, si un terreno cuesta $1,000,000, están pagando nada más 250,000 pesos. Y los otros 750,000, ¿quién se los queda? Si expropió, por ejemplo, Mancera, él se va a quedar con el terreno. Él va a pagar eso, pues va a hacer los grandes negocios. Allí debemos evitar esa corrupción. Ahí lo que tenemos que exigir que se nos reconstruya allí, porque aquí lo dice el artículo 4, el Estado deberá garantizar y ver la posibilidad de todas las facilidades para que se pueda tener una vivienda digna y decorosa. Entonces ahí se tienen que dar todas las facilidades y entre las facilidades son los financiamientos. ¿De dónde? ¿Por qué no se llega a acuerdos con la banca en lugar de tandas? Porque no tenemos para hacer las tandas. Que se llegue con la banca, tanto nacional como internacional, que se den préstamos muy especiales precisamente para la reconstrucción de casas, de los negocios, de todo tipo. Pero que los préstamos vayan a ser pagados por el gobierno, pero la gente ya tuvo un préstamo, por eso pagó su casa y ahora se están quedando sin nada y todavía aparte van a endeudarse. Eso es lo que tenemos que ver precisamente. Ahí están las ideas de la sociedad. ¿Qué propone la sociedad? ¿Qué quiere la sociedad?
porque recordemos que todos los burócratas son empleados de la sociedad les está pagando. Entonces ellos tienen que hacer, es como si tú contratas a una persona para hacer el aseo, le estás pagando y tú le dices cómo debe hacer el aseo, dónde lo debe hacer, etcétera. Así debemos exigir también nosotros. Y la situación es totalmente contrario. Creemos que nosotros estamos a lo que las autoridades digan, cuando ellos, todos los funcionarios son funcionarios públicos, son para el público, son para el pueblo, que tienen que hacer lo que nosotros necesitamos que se haga. Creo que se está terminando ya el tiempo. Sí, se nos está acabando el programa. Ya ven que siempre se pone bueno hasta el final. Ingeniero, ¿hay en la Constitución algún artículo donde se diga que el gobierno, las autoridades tienen que rendir cuentas del uso de los recursos, o para que la sociedad exija la rendición de las cuentas? Por supuesto, recordemos que tiene que rendir un informe, que es el informe presidencial de todos los recursos, de todo lo que hizo ante el Congreso de la Unión. Para eso tenemos a nuestros representantes, que son los diputados y los senadores, pero que estos simplemente se autonombran, no, aparentemente son elegidos por nosotros a través de las votaciones, como va a ser el año que entra, ¿no? Pero son gente de ellos corruptos que se solidarizan, se unen y hacen todas estas corrupciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escoger realmente, ahora tenemos la oportunidad el año que entra para ver a quién realmente vamos a escoger. Si en un momento dado están los candidatos independientes, ver si por ahí se pueden meter también, y si no, exigir y decirles, ahora voy a exigir esta situación. La mayoría de nuestra sociedad no sabe quién es su diputado, quién es su representante, quién es el senador. No sabemos nada de eso, pero sin embargo fuimos a votar nada más por los colores, no por las personas. Y ahí tenemos que hacer una reflexión muy fuerte. Ok, pero sí necesitamos ir más a fondo en esta rendición de cuentas, porque el presidente en su informe dice lo que quiere y siempre pone las cosas según el que hizo buenas. Pero están los diputados si se lo aceptan o no. Y allí vemos las grandes controversias que se hacían antes. Y como ya estaba habiendo una apertura muy interesante ahí, cuando había los diputados de oposición que le gritaban al presidente que no estaban de acuerdo, ¿qué se hizo? Que ya el presidente ya no volviera. Exacto, al final ya decidieron no hacer caso de quien le estaba tratando supuestamente de hacerle rendir cuentas. Entonces necesitamos realmente tener la ley con nosotros para poder ir como sociedad y exigirle a todos esta rendición de cuentas, inclusive a los diputados, que ya ven que con la manga en la cintura ya me subí el aguinaldo y ya me subí el bono, sus dietas y ya todo, ¿no? Oye, espérate, mi chavo, si la cosa no es así, primero una evaluación, y si has cumplido, vemos si te damos una evaluación o te decimos, como en las empresas, es lo que estábamos esperando de ti. Tristemente me parece que de ninguno de nuestros gobernantes, autoridades, podemos decir que hacen lo que esperábamos. Pues nos vamos, ingeniero, le agradezco muchísimo que haya estado en nuestro programa, en su programa, Educación en la Mira. Un martes más, los esperamos con esta discusión el próximo martes a las 5 de la tarde, no se lo pierdan. Vamos a seguir discutiendo y hablando de qué es lo que podemos hacer, pero necesitamos de su participación. Porfa, participen o me van a cancelar el programa. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Les recuerdo redes sociales, en Facebook estamos como Educación Responsiva, en Twitter @e_responsiva, mi Twitter es @dulcevillarele y el canal de YouTube Educación Responsiva. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, muchas gracias y esperamos sus propuestas. Así es. Hasta luego.